Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy José Antonio Bernia de Orange. Trabajo en el área de soluciones de digitalización para PyME. Ahora, avanza. Disculpad, que no avanzaba la presentación, que estamos usando dos ordenadores a la vez. Y bueno, hoy básicamente, como habéis visto por el título de la sesión, hemos venido a hablaros de soluciones de seguridad, ¿no? De cómo hacer para ayudar a que vuestra empresa y vuestro negocio esté mejor protegido. Dentro de lo que es las soluciones que tiene montadas Orange para las pymes y para las medianas empresas, veis que tenemos un portfolio bastante amplio. No voy a entrar a cada una de las soluciones que veis en esta página. Veis que tenemos todas las soluciones que conocéis de comunicaciones fijas, pues desde una fibra, comunicaciones fijas vía telefonía móvil, vía red inalámbrica, VPNs, diferentes posibilidades de acceso remoto, todas las soluciones de movilidad, todo lo que permite el 5G, llamadas nacionales, internacionales, soluciones de comunicación que se apoyan en mensajería tipo SMS, red inteligente, M2M, y luego toda la parte de abajo son soluciones adicionales a la parte de puramente comunicaciones, ¿no? Soluciones de centralita, soluciones de colaboración, la parte de ciberseguridad, que veis que la tenemos destacada en amarillo, que es de lo que vamos a hablar hoy y que es muy importante a medida de que cada uno de vuestros negocios va abriéndose hacia las redes, tanto para el trabajo interno como para colaborar en vuestra empresa, como para colaborar con vuestros clientes. Cada vez más estáis abriendo la exposición de vuestras organizaciones a este mundo digital y a este mundo de Internet. Esto tiene muchas cosas buenas, en el sentido de que vais a colaborar mejor entre vosotros y con vuestros clientes, pero tiene también un riesgo, que estáis más expuestos a todo lo que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, esto, pues, de la ciberseguridad ya no es algo que sea opcional, es una cosa más, algo más que tenéis que cuidar para proteger vuestro negocio y proteger el negocio de vuestros clientes. Y veis que hay otro abanico de soluciones digitales de muy diferente tipo. Pero concretamente, centrándonos en soluciones digitales, por avanzar, comentaros que si alguna vez habéis pensado que quién va a estar interesado en atacaros a vosotros, que sepáis que no estáis a salvo en el sentido de que no están buscándoos a vosotros. Lo que están es escaneando, barriendo de forma sistemática diferentes riesgos que hay, digamos, por actualizaciones de software, por muchos motivos, por ejemplo, por una impresora concreta a la que están intentando atacar, un modelo de router concreto, están constantemente barriendo y buscando debilidades, cosas que no estén bien actualizadas, cosas que no estén bien configuradas en los servidores de correo, en los servidores de base de datos, constantemente están barriendo. Es decir, no es que os vayan a buscar precisamente a vosotros, pero os van a encontrar en uno de vuestros barridos. Y cuando encuentran una debilidad, las pymes son un objetivo magnífico. De hecho, son un objetivo magnífico porque son empresas que en muchos casos van a pagar, en caso, por ejemplo, de lo que habréis oído muchas veces del ransomware, por liberar sus datos y recuperar su información y la información de sus clientes. Así que si pensabais que por ser una empresa, una organización algo más pequeña, estabais a salvo, no, todo lo contrario, porque como veis aquí en esta página, que vamos a comentar algunos mitos, la ciberseguridad no es solo para el Banco de España, no es solo para el Banco de Santander, no es solo para Endesa, no es solo para las grandes organizaciones. De hecho, el principal target ahora mismo y el principal conjunto de clientes que están rentabilizando los hackers son precisamente las pequeñas y medianas empresas. Pensad que esto del mundo del hackeo es un negocio. O sea, la gente, no penséis en una persona individual en un sótano. Son verdaderas empresas no legalizadas, lógicamente, que están trabajando de una forma profesional y con recursos muy profesionalizados para poder, digamos, sacar rendimiento de estos ataques. Como decíamos, vuestra empresa tendrá la actividad que tenga y se dedicará a lo que se dedique, pero pensad que seguramente, igual que si atacan al Banco de España, lo están buscando específicamente, en vuestro caso os van a encontrar dentro de un barrido, pero una vez que os han encontrado, van a intentar sacaros todo el dinero que puedan, ¿vale? Vendiéndoos vuestra propia información a vosotros o vendiendo vuestra información en la Deep Web, ¿vale? En esta Dark Internet. El tercer mito, que es muy común,
es que solo los ordenadores pueden tener virus. La realidad es que cualquier dispositivo que esté conectado puede tener virus. Por ejemplo, uno de los dispositivos favoritos de los hackers y que más éxito está teniendo para ser el origen de ataques son las impresoras. Porque hubo una época que las impresoras eran un cacharro que no estaba conectado a nada, pero ahora las impresoras están conectadas a la LAN, están conectadas al Wi-Fi y no se actualizan tanto a nivel de software como se actualiza un portátil o como se actualiza un teléfono móvil. Cualquier dispositivo, un móvil, una tableta, vuestro ordenador de casa, si lo estáis utilizando para conectaros al trabajo, cualquier dispositivo, un access point Wi-Fi que tengáis en la oficina, el router de vuestro operador, una impresora, la rumba de vuestra casa, cualquier dispositivo conectado es susceptible de recibir un ataque. Y en muchos casos, muchos de estos dispositivos que no se actualizan regularmente son los más peligrosos. Otro mito habitual es que simplemente por tener un antivirus ya estás protegido. Un antivirus es una protección válida y es una protección que protege un dispositivo contra un tipo de amenaza, ¿vale? Pero esto es como cuando proteges vuestra casa o vuestro local. Vais a necesitar un conjunto de medidas, ¿vale? No solo se trata de poner una puerta blindada, también hay que pensar en las ventanas, también hay que pensar en que no se den cuenta de que está fuera, también hay que pensar en cómo se comporta la gente que vive en esa casa. O sea, al final la ciberseguridad vais a ver que se trata de un conjunto de medidas que hay medidas tecnológicas y hay medidas incluso de formación de vuestros empleados para saber cómo comportas, como dicen por ahí, el primer firewall eres tú. Estoy yendo rápido sobre esta parte, la vais a tener incluida en el documento que compartiremos y en la grabación de esta sesión que la compartiremos también. Y animaros, como decíamos, en cualquier momento, preguntas en el chat, ¿vale? Estamos en esta parte de introducción simplemente para que veáis la importancia de esto para proteger vuestro negocio. Aquí hemos puesto un pequeño glosario, no entro al detalle. Troyano es un software que meten en tu organización simplemente para ganar acceso. Puede que el troyano de entrada no se manifieste y simplemente lo que va a hacer es ayudar a ir recopilando información, te meten el troyano ya para tener acceso, lo van pasando a más máquinas, te meten un keylogger para ir grabando tus pulsaciones. O sea, esto es, digamos, puede ser un principio de un ataque. Muchos de los ataques empiezan también con un phishing o con un smishing, que es lo mismo que el phishing, pero por SMS. Os estarán llegando constantemente, sobre todo a vuestras cuentas de correo personales, mensajes que os inducen a una acción de reclamar un paquete, de reclamar un cargo bancario, te amenazan con que te van a bloquear la tarjeta, o sea, diferentes cebos, por eso se llama phishing, de pescar, de echar un anzuelo, para que al final tengas alguna reacción, te conectes a un sitio y facilites algún dato. Simplemente por conectarte a un sitio ya estás validando el correo o el teléfono al que te han hecho el contacto. ¿Vale? Entonces, esto es claramente el tema del phishing. Hay una parte que se puede solucionar con la hay una parte que se tiene que solucionar con concienciación de la gente, digamos, que va, de los empleados que van a trabajar. Ransomware es, como comentaba, esto seguro que lo habéis leído, está habiendo miles de ataques de estos a todos los niveles, datos de particulares, datos de pymes, datos de administraciones públicas. Hace poco, por ejemplo, han secuestrado datos del SEPE o han secuestrado datos de cualquier administración pública que os imaginéis, de banca, y se están pagando auténticas fortunas por recuperar estos datos, porque pensad que al final, si no, la consecuencia es que los datos de vuestros clientes, no es solo que tú pierdes la información, es que los datos de tus clientes se ven expuestos por ti. Entonces, esto es algo, imaginaros, que a nivel de vuestra reputación y vuestro negocio puede ser demoledor. Y finalmente, ataques de negación de servicio, que lo que hacen es saturarte de peticiones con algún objetivo, simplemente el objetivo de tirar la página de un periódico por un tema de visibilidad, o, por ejemplo, hace poco hicieron un ataque de negación de servicio a los servicios de extranjería, bloqueando la petición de citas con extranjería para, a continuación, publicar una serie de webs que imitaban ser el servicio de concertación de citas para obtener los datos de personas que intentaban pedir una cita y lo estaban pidiendo, digamos, en el sitio que no correspondía. Esto de negación de servicio es saturar de peticiones un servidor, bloquearlo y a continuación, o simplemente por un tema reputacional, o a continuación aprovecharse de que está bloqueado para derivar el tráfico de alguna manera, ¿no? Esto simplemente era una pequeña introducción, algunas estrategias básicas. Yo os diría que siempre lo primero, empezad por los empleados, ¿vale? Lo primero, la primera línea de defensa es el conocimiento y el comportamiento que tengan vuestros empleados. Montéis lo que montéis,
ya podéis tener rejas en las ventanas y puertas blindadas, que si alguien deja la puerta entreabierta o no tiene cuidado o tal, al final vais a tener problemas. O sea, esto tiene que ser, como decíamos, un conjunto de acciones, tiene que haber un plan, ¿vale? Y tenéis que hacer un conjunto de medidas. Y una de las medidas siempre va a ser la parte de medidas de concienciación y formación de los empleados. Elegir las herramientas que tienen más sentido para vuestra actividad. A lo largo de la presentación de hoy veréis muy diferentes soluciones técnicas y muy diferentes herramientas. Esto es como, volviendo al ejemplo de la seguridad física, hay 1000 tipos de protección, hay que elegir la que tiene más sentido para vuestro negocio, ¿vale? Y en esto, al final tenéis que apoyaros en alguien que sepa. O sea, vosotros sois los que mejor conocéis vuestro negocio, pero tenéis que apoyaros en alguien que sepa de ciberseguridad y entablar este diálogo para montar algo que tenga sentido para vosotros, sentido como solución y sentido a nivel de coste. No podéis gastaros lo que se gasta el Banco de España para protegerse. Y simplemente un pequeño regalo, lo que hemos puesto son cosas que podéis empezar a hacer ahora mismo y cosas que en ningún caso tienen coste, ¿vale? Pueden tener costes si requieren algún cambio tecnológico. Por ejemplo, vital tener copias de seguridad. Y cuando penséis en copias de seguridad, pensar en copias de seguridad que tengan una cierta diversidad. Si tenéis un NAS que está conectado en la misma área local, donde tenéis los datos que protege, es altamente probable que si te acceden a los servidores, te accedan también al NAS. Entonces, tenías una copia de seguridad y te la secuestran junto al resto de los datos, ¿vale? Entonces, hay que hacer copias de seguridad con una cierta cabeza, tener copias de seguridad en frío. Esto, ya os digo, tenéis que plantearlo bien. Pero yo os digo, tener una copia de seguridad siempre es una buena medida. A lo mejor lo que perdéis es los datos del último día o de la última semana, pero el resto de los datos los tenéis protegidos. Hay que tener una estrategia de contraseñas a ser posible con doble factor de autenticación, porque si no, en el momento que te roban una contraseña ya tienen acceso permanente a tus sistemas. Si tienes doble factor de autenticación, van a necesitar, por ejemplo, tener tu contraseña, pero también tu teléfono, ¿no? Esto del doble factor, si no sabéis lo que es cómo funcionan los bancos y tal, que te están enviando segundos mensajes constantemente para validar que eres tú, ¿no? Y además lo necesitas también tener tu teléfono o tener tu correo para poder reiniciarla o para poder confirmar constantemente que eres tú. Vital el tema de tener el software actualizado. Los fabricantes de software no actualizan el software por capricho o por atormentar a los usuarios. Actualizan el software para eliminar brechas de seguridad. En la mayoría de los casos no es por mejorar la funcionalidad del software, es por cerrar brechas de seguridad que se han detectado. O sea, cuando veis que tanto en los ordenadores como en los teléfonos móviles y en las tabletas, las aplicaciones se actualizan constantemente, y constantemente es, en muchos casos, cada pocos días, es porque están constantemente cerrando brechas que van detectando. Veréis que la funcionalidad no mejora, lo único que mejora es la seguridad, la protección. No os conectéis nunca, salvo situación desesperada, a wifi públicos. Y si os conectáis a un wifi público, conectaros diciendo que es una red no de confianza, ¿vale? Y es que todo esto no cuesta dinero, ¿vale? Todo esto son medidas básicas. Un wifi público es, no sé cómo deciros, es como poner tu información expuesta en un lugar público. Todo lo que estás compartiendo es visible para todos los que se puedan conectar a ese wifi público, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, no utilicéis wifi públicos. Utilizar datos de vuestros móviles, que vamos a decir en horas, contratar más datos, etc. Pero, de verdad, evitad wifi públicos, ¿vale? Si pasa algo en lo que de repente pasa algo inesperado, en lo que te piden algo con urgencia para recibir un paquete, para que no te bloqueen una tarjeta, para que sospechar, ¿vale? Normalmente estas cosas anómalas hay alguien detrás haciendo ingeniería social para presionarte, para que no pienses y te veas arrastrado por una falsa urgencia en la que les vas a acabar facilitando algún dato. Y luego tener mucho cuidado con cualquier enlace al que publicáis. Aunque luego no deis ningún dato, simplemente por hacer clic en la URL ya estáis validando la dirección de correo a la que enviaron ese enlace, estáis validando el teléfono al que enviaron ese SMS. O sea, si no reconocéis el enlace, nunca hagáis clic en un enlace. Y doy paso a José Manuel Plaza. José Manuel es la parte más interesante de esta presentación. Él sí es el experto en ciberseguridad, es el director de la unidad de negocio de ciberseguridad de pequeñas y medianas empresas en Innovasur, que es nuestro partner, es la empresa con la que trabajamos para soluciones de seguridad. Para que los hayamos elegido tienen que ser verdaderamente buenos. Y nada, os dejo con él. Acuérdate, con el ratón, ¿vale? Que el portátil podría cuidar. Muchas gracias por la cuidado. Buenos días.
en estos eventos, cuando hablamos de digitalización, siempre a los que nos toca hablar de ciberseguridad, nos toca hablar de la parte menos glamurosa de la digitalización, porque ojalá yo estuviera aquí para contaros una nueva aplicación que os mejora la vida, que os hace ganar más dinero o que os hace ser más eficiente. Pero desgraciadamente no es así. La digitalización trae muchísimas cosas buenas, muchísimas, enormes. No estaríamos en el nivel de desarrollo actual, económico y tecnológico, si no hubiéramos llevado la tecnología a compartirla a Internet y a digitalizar nuestros datos, pero como todo en la vida, tiene una cara B, y esa cara B es que cuanto más conectados, más expuestos estamos. Como decía José Antonio, al que agradezco los apuntes que ha hecho, porque me ha hecho una introducción perfecta para situarnos ahora mismo donde estamos. Justamente la ciberseguridad se ha convertido en la piedra angular de la estrategia de digitalización de cualquier compañía. No podemos abordar un proceso de digitalización sin, paralelamente, tener una estrategia conjunta de protección. Porque realmente, ¿qué protegemos? Estamos protegiendo los datos que tiene nuestra organización. Estamos protegiendo tanto datos propios como datos de terceros, datos de clientes, datos de proveedores. El negocio del dato es el negocio o el negocio negro, el negocio sucio más relevante hoy día, como veremos un poquito más adelante. Entonces, el negocio, el dato o está guardado en algún sitio o está circulando por alguna red. Tened en cuenta esto para lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? O guardado o circulando. Yo traía algunos datos que justamente tienen que ver con ese negocio que decíamos del dato. El negocio de la ciberdelincuencia a nivel global hoy supone 10,5 billones con B de Barcelona de dólares anuales. Esos son billones americanos. Quiere decir que son trillones de los europeos. Si lo ponemos, lo tenéis a la derecha, en contraste contra las grandes economías mundiales, sería la tercera economía mundial, solo por detrás de la enorme americana, ahora tan en boga, de China, y a partir de ahí, fijaos el diferencial que hay que realmente con el tercero, que está más cerca de China que del tercero, que lo vemos pequeñito, Japón. Pero no solo a nivel mundial, en Europa ya son 400.000 millones de euros y en España ya son 25.000 millones de euros. Son datos contrastados de lo que puede prever por el negocio que mueve. Cuando esto lo comparas con otros negocios ilegales, puedes compararlo, por ejemplo, con el negocio de la droga, o puedes compararlo con el negocio de armas, o puedes compararlo con el negocio y hablo de negocio, perdonadme el término, aunque sean actividades ilícitas. Cuando hablo de la economía de la trata de blancas, por ejemplo, o de la prostitución, estamos hablando de que ya no es solo que es más grande que ellos, que cualquier otro tipo de negocio, es que es más grande que el de la droga y el de la prostitución juntos. Eso está haciendo que, obviamente, grandes mafias y grandes organizaciones criminales, como decía José Antonio, esto no son ya el encapuchar en el sótano de un garaje, sino grandes organizaciones criminales perfectamente organizadas se están dedicando a esta lucrativa actividad. Como decía también José Antonio, ¿cómo afecta esto a la pyme? Contextualicemos pyme, ¿vale? Primero, pyme es pequeña y mediana empresa, significa en una regla normalizada de segmentación de empresas por número de empleados,
serían las comprendidas entre 10 y 250 empleados. Este kit digital del que vamos a hablar hoy está en el estrato más alto de esta segmentación. Está en el estrato de mediana empresa, que son entre 50 y 250 empleados. Pues esta pyme, en España, supone el 70% de los ciberataques. ¿Y por qué supone el 70% de los ciberataques? Precisamente por lo que decía José Antonio antes, las grandes organizaciones que fueron las primeras víctimas de la ciberdelincuencia ya se han ido cada vez más protegiéndose a sí mismas, ya han ido creando un entorno seguro. Como toda organización lucrativa, va buscando un término de eficiencia. Es decir, prefieren ganar menos, pero también con menos esfuerzo. ¿Qué es lo que hacen? Pues al final es un proceso de... esto ya no son francotiradores, no disparan a una empresa concreta, sino son bombas de racimo. Disparan mucho, siembran y donde encuentran una debilidad, atacan. La probabilidad de que encuentres debilidad en una pyme es mucho mayor que en cualquier otra. Y no solo eso, sino también que el número de pymes es mucho mayor que el número de empresas corporate o de mayor tamaño. En cambio, a pesar de ser el 70% de los ciberataques para la pyme, solo el 34% de la pyme tiene un plan de respuesta. Significa que, sabiendo que vamos a ser atacados, no estamos preparados. Y eso que las consecuencias son terribles. El 60% de las pymes que son atacadas no acaba el año fiscal, acaban cerrando. Es terrible ese dato. El coste medio de lo que le cuesta a una pyme ser atacado, 35.000 euros. Bueno, estos son datos estadísticos. Es una cantidad relevante, muy relevante. Tener en cuenta también que determinados sectores, como los que guardan datos críticos de su compañía, de sus clientes, como son abogados, asesorías y demás, que tienen datos económicos de terceros, o el sanitario, que tienen datos especialmente sensibles, como son los datos médicos, que son las empresas sanitarias, pues pueden superar ampliamente un por 3 estas cantidades. ¿Y por qué cuando hablamos de coste no hablamos solo de posibles ransomware, fraudes o rescates que tengamos que pagar? Tener en cuenta que aquí también está el daño o la penalización que te puede suponer el perder o el no haber protegido suficientemente con la diligencia debida los datos de terceros, de clientes o proveedores u otros, porque la Ley de Protección de Datos establece sanciones muy, muy graves por no haber hecho esto. ¿Significa que la Ley de Protección de Datos o la Agencia de Protección de Datos te va a penalizar siempre? No, te va a penalizar siempre que no consigas demostrar que has guardado el deber de custodia de los datos que están en tu poder. Si tú consigues demostrar que has protegido con una diligencia suficiente los datos y a pesar de todo, como nada es inexpugnable, te han atacado y te lo han robado, pues chicos, ahí por lo menos de la sanción te libras. Pero hay un tercer daño, que es un daño intangible, que sé cada uno de vosotros solo lo podéis valorar, que es el daño reputacional. Y, nuestros clientes o nuestros proveedores nos proporcionan sus datos, el que sea, datos económicos, datos sanitarios, aunque sea la tarjeta bancaria para hacernos un pago o la cuenta bancaria para hacernos un pago, confían en nosotros para ello. Si nosotros somos atacados y tenemos que declarar una vulnerabilidad, ¿en qué situación nos deja ante nuestros clientes, proveedores o terceros? Nos deja en una situación muy delicada en la que probablemente
nuestros clientes se cuestionen en muchos casos volver a confiar en nosotros. El 70% se producen en las pymes, pero el 53% de las pymes ya fueron un ataque de los graves. Esto estamos ya hablando de datos de 1 de cada 2. Es decir, aquí no sé cuántas empresas habrá conectadas, pero si hay 50, tened en cuenta que aquí, en la que no haya sido atacada, que mire a derecha o a izquierda, que probablemente esté viendo una que sí lo ha sido o esté viéndose a sí misma que lo va a ser. Decimos que las empresas, solo están los dos tipos de empresas, las que con el 50% está clarísimo, las que han sido atacadas, las que han sido ciberatacadas y las que van a ser ciberatacadas. Lo cual creo que es un argumento suficiente para plantearse si nuestro nivel de protección hoy es suficientemente robusto. ¿Y cómo nos protegemos? ¿Cómo se protege la pyme? Se ve muy pequeño y José Antonio me ha cedido una pantalla que le agradezco, pero no me ha cedido una gafa mucho más grande. La pantalla es muy pequeña, pero yo creo que se ve suficientemente. ¿Vale? Hay cosas que todos tenemos ya en nuestro día a día. Todos sabemos que tenemos que hacer copia de seguridad y por eso está más del 70%, casi en el 70% están los antivirus y anti-malware, los cortafuegos para proteger la sede de aquellos ataques a cualquier dispositivo conectado a nuestra red, como decía antes José Antonio, esas impresoras, esas cámaras, todo aquel dispositivo que utiliza la conectividad de la sede para salir a Internet, pues con un firewall pues, está más protegido. Políticas de contraseña, pero fijaros que ya empezamos a caer por debajo del 30%. Copia de seguridad externa, es decir, tenemos copia de seguridad y nos sentimos seguros, pero realmente la copia de seguridad que estamos haciendo es la que deberíamos de hacer. Es decir, si al final yo tengo los datos y tengo una copia de seguridad y lo tengo todo en el mismo cajón, cuando abran el cajón se van a llevar tanto los datos como la copia. Hay que tener también claro que es una copia de seguridad segura, para la redundancia. ¿Vale? Entraremos un poquito más adelante en ello. Formación, como decía José Antonio también, la formación parece que ya hay algo de conciencia, estamos en el 28%. Autentificación por doble factor, pero ya empiezan a caer por debajo del 20%. Un ciberseguro, y algo que, como decíamos antes, no somos inexpugnables, puede pasar cosas, pero todavía el ciberseguro está por debajo del 17%. EDR, lo veremos más adelante lo que son antivirus avanzados, es la siguiente evolución del antivirus. Es realmente, los antivirus ya son tecnología del siglo XX. El EDR es el 15%, pero ya vigilancia, monitorización, un SOC, 7%, 5%. Si más del 90% de las pymes no monitorizan en tiempo real su sistema. Simplemente basan su seguridad en tecnología y no están mirando lo que hace la tecnología. Esto hace que esta aproximación reactiva, que hasta ahora podría medio funcionar, convenzámonos que ya llega un cambio de ciclo, un cambio de era, esta aproximación reactiva, este protegerse simplemente poniéndose un chaleco antibalas no es suficiente, porque las balas cada vez son más grandes y son capaces de penetrar en el chaleco. ¿Vale? Y por terminar esta parte, yo siempre pongo ejemplo que cuando el mito aquel que decía José al principio, yo es que a mí no me va a tocar. Sí, yo no tengo nada relevante que proteger o no voy a tener la mala suerte de ser con tantas empresas como hay, que sea
justamente la que a mí me toque. Yo aquí siempre hago la misma pregunta, aunque sea fuera de nuestro círculo. La pregunta es quién es el enemigo en la sabana africana, quién es el enemigo de la cebra. Y todos levantamos la mano y decimos el león, que se come la cebra. Y pues no. El enemigo de la cebra es la otra cebra, porque el león va a comer. Entonces, si tú no eres más rápido que la cebra de al lado, serás tú el que te coma. Entonces, en esto de la ciberdelincuencia, si tú no estás suficientemente protegido, si tú eres el más vulnerable de la sabana, el delincuente va a ir por ti. Aunque sea al que menos puede robar, da igual. Pero es un robo seguro. Entonces, como conclusión, realmente necesitamos estar protegidos, necesitamos cambiar el concepto de qué es la ciberprotección. La ciberprotección ya no son solo herramientas que puedo comprar en el mercado, que también es eso, ¿vale? Sino llega un momento en que es algo más. Hay que dar un siguiente paso. Hay una versión 3.0 de la ciberseguridad que está por llegar. Afortunadamente, el kit digital ha pensado en ello. Una consulta, Jorge Manuel, dime, tenemos en el chat, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación. Fenomenal. Nos pregunta Elisa, ¿a qué nos referimos con un ciberataque grave? O sea, un poco cuando hacemos esa clasificación, digamos, de... Vale, un ciberataque grave, sí, los incidentes de seguridad se clasifican leves, no graves y graves. Los graves son aquellos que o bien te provocan una interrupción del servicio, o bien provocan un robo de datos real, o bien te hacen un fraude cuantitativamente en función de lo que tú puedas pagar suficientemente. ¿Qué cantidad? Pues depende. Depende del negocio, sí. Depende del negocio. La empresa a BBVA le piden 10.000 euros y no es lo mismo que se lo pidan al estanco de la esquina. O sea, respuesta sencilla, cuando tiene ya un impacto significativo en el negocio, o bien por interrupción de servicio, o bien porque por impacto accedan a datos del cliente de vuestra organización o a datos de vuestros clientes, de los clientes de vuestra organización, o un impacto económico. Cualquiera de los tres impactos. Correcto. Gracias. Animaros, esto, de verdad, como no nos hagáis preguntas, muy aburrido. Vamos a ocupar la hora entera en poneros páginas y páginas. Eso es muy aburrido. Venga, vamos allá. Pues, como os decía, creo que tenemos que pasar a la 3.0 de la evolución de la seguridad. Hasta ahora, gran parte de nosotros nos estábamos protegiendo pues, comprando licencias. Compramos licencias de antivirus, compramos firewall, compramos medidas de protección del correo electrónico, hacemos cursos de formación, pero como tú bien decías antes, esto no está orquestado, no está dentro de un plan de seguridad, no está dentro de un plan director en el que yo vea la seguridad como algo estratégico de mi compañía y tengo hitos que cumplir, sino que voy tapando agujeros. Pero estos agujeros, como tú decías antes, al final, como no tengo visibilidad de todos los agujeros, solo tengo dos manos, pues voy a tapar solo dos. Y a lo mejor el tío 4 se me van a quedar. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay con la seguridad gestionada? La seguridad gestionada es la que, igual que delegas otras responsabilidades, como por ejemplo el mantenimiento de tu red, o el mantenimiento IT, o incluso la seguridad de la salud de tus hijos a un profesional, la seguridad o la salud de tu compañía hay que confiarla a profesionales de la ciberseguridad. Y básicamente, ¿por qué? Porque veíamos antes que las organizaciones son tan poderosas que hay mucho más recursos en el ataque. El león es mucho más rápido siempre y mucho más fuerte. Entonces, o tú estableces barreras equivalentes o va a ser muy difícil igualar esa fuerza. En la defensa, tú no te puedes defender con un espadín cuando el otro lleva un bazooka. Tú tienes que establecer refuerzos equivalentes. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la inteligencia artificial. Hace 3 años
no se hablaba de inteligencia artificial, era todo un poco especulativo y tal. Ahora está integrada la inteligencia artificial en las herramientas de protección y está integrada la inteligencia artificial en las herramientas que también utilizan los humanos para simular los phishing y para... O sea, muchas veces cuando te llega un mensaje que parece auténtico y tal, ese mensaje se ha creado con IA a partir de los datos que ya tenían o los datos que esperaban que tú reacciones. Correcto. Igual que antes era pues, relativamente sencillo detectar un correo falso por la falta de ortografía, la falta de sintaxis o errores gramaticales evidentes, ya la inteligencia artificial, hasta el nigeriano que no sabe español o no sabe francés o no sabe alemán, Sí, va a ser un mensaje perfecto. Perfecto. Que va a ser al ojo humano es difícil que lo detecten. En cambio, por eso tenemos que poner inteligencia artificial al otro lado para luchar contra ello. Tiene que estar mejor entrenado el ojo humano. Eso, correcto. ¿Por qué la pyme, cuál es la situación actual? Es decir, claramente ya hemos visto que somos la pyme un objetivo, un target claro de la ciberdelincuencia. Tenemos una estrategia reactiva contra la ciberdelincuencia y los riesgos a los que nos enfrentamos son, como mínimo, igual de importantes que lo que se enfrenta una corpora y que se protege con muchos millones de euros anuales en presupuesto de ciberdelincuencia. Y cada uno a su nivel, pero los riesgos al final son los mismos. El daño reputacional o el riesgo de cierre es probablemente incluso mayor en una pyme que en una corporate. Pero, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Probablemente no porque no quisiéramos hacerlo, sino porque hay dificultades reales y a la pyme le llevan a no abordar esto quizás como necesitan abordarlo. El personal especializado, externo o interno, no es abundante. Es decir, nosotros, la pyme normalmente tiene personal de IT, ya sea interno o externo. Pero el personal de IT muchas veces no son expertos en seguridad. Muchas veces no. Probablemente no sean expertos de ciberseguridad. Tienen nociones. Yo aquí lo equiparo al médico de familia. El médico de familia probablemente es un excelente profesional, pero si tu dolencia tiene que ver con problemas cardíacos, acude al cardiólogo. Es imposible que sepa de todo. Un buen profesional de IT sabrá mucho de muchas cosas, pero rara vez será especialista en algo concreto. Y será muy bueno en su trabajo cuando conoce esta situación y acude a especialistas para cosas concretas. ¿Vale? El caso conocimiento, no solo ya ya no estamos hablando del personal IT, sino incluso dentro de la organización, los gerentes, los directores financieros, los directores de operaciones de empresas, que ya estamos hablando de 200 empleados, 150 empleados, son organizaciones ya con un tamaño considerable, bastante tienen ya con lo que tienen, para también muchas veces los nombramos cuando hay un plan director como el CISO de la compañía, el responsable de la seguridad de la información, cuando le estamos dando una responsabilidad que no pueden asumir por falta de conocimiento realmente. Capacidad de inversión, pues efectivamente estos son herramientas y son tecnologías muy caras, que además es difícil, lo que decíamos antes, esto no es lo glamuroso. Aquí calcular el retorno de cuánto te gasta en ciberseguridad es muy complicado, o sea, aunque te pongan el caso peor. Si me atacan, ¿cuánto puedo perder? Es el único ROI que puede realmente ver. Sí, coste económico y, como decíamos, coste reputacional. Como muchos de vuestros clientes se van a replantear si sois el socio adecuado para el negocio que hagáis con ellos, si sufren una pérdida de datos gracias a vosotros. Yo, por ejemplo, se filtraron datos míos porque atacaron una cuenta de mi hermano. Pues hombre, mi hermano nunca va a dejar de ser mi hermano, pero me refiero, vuestros clientes sí pueden dejar de ser vuestros clientes. Pero ya no le va a hacer un bizum. Ya no le va a hacer un bizum. Ya le miro de otra manera. Justamente eso que trae es muy relevante. Es decir, se habla ya mucho, hay un término que se está utilizando cada vez más, que es la cadena de suministro.
Aquí estamos pequeñas y medianas empresas, pero muchos de nosotros somos clientes o somos proveedores de empresas más grandes. Esas empresas más grandes ya están en el 4.0 y nosotros estamos en el 3.0, pero están en el 4.0. Es decir, ya no solo se están protegiendo a sí mismos, sino que están protegiendo lo que se llama el perímetro extendido. Ya protegen a sí mismos y a todo el que tiene que ver con ellos. Entonces, llega la normativa NIS 2, que es una directiva de seguridad de la Unión Europea que todos los países tenemos que transponer. España ya la ha transpuesto, está esperando de un decreto definitivo que tiene que salir a lo largo del mes de abril, donde se concreten no solo los sectores ya mucho más definidos, ahora mismo están en un sentido amplio, sanitario, estratégico, telecomunicaciones, etcétera, sino que el régimen sancionado, que tiene toda la pinta de que va a ser terriblemente grande. Eso llega para una capa superior de las empresas. Pero esas empresas lo que le van a pedir la NIS 2, entre otras muchas cosas, es que protejan su cadena de suministro. Es decir, su ecosistema no solo se proteja a ella, sino que le exija a sus proveedores tener unos mínimos de protección para poderse relacionar entre ellos. Es decir, para que yo le pueda confiar en mi hermano, yo primero chequeo a mi hermano y veo si es confiable o no. Sí, ¿vale? Si no eres un hermano confiable, nadie va a querer. Nadie va a querer trabajar. Sí. Correcto. ¿Qué pasa, Una tío? pregunta. Tenemos una pregunta de... No, que te conectes, que te decía que ya tiene la reunión con ellos, que para hablar contigo cuando tú puedas. Vale. De silenciar. Banco de España, por decir un ejemplo, ¿no? A ver, esto depende de cada organización. E incluso una vez que ya dices cuál es el tamaño. Repite la pregunta que después Venga, repito la pregunta. Venga, preguntaba Jaime cuál sería la inversión apropiada de una empresa para garantizar la ciberseguridad. Y lo comentábamos, claro, que esta es una pregunta que depende mucho de la empresa. De la empresa por su tamaño y de la empresa por su actividad. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, una gestoría, un despacho, unos abogados, un tal. Es que custodia una información que es vital para todos sus clientes. Cada uno de vosotros trabajáis con una gestoría que os apoya en la parte laboral, que os apoya en la parte fiscal, que tiene en muchos casos incluso vuestra firma, tiene la firma de apoderado de vuestra empresa para presentar impuestos, para poder hacer trámites con la administración. Una gestoría que no os dé la máxima seguridad a nivel de este tipo de tal, es que puede estar poniendo en riesgo no solo vuestros datos, puede estar poniendo en riesgo vuestro certificado digital. O sea, es que esta gente va a poder comprar y hacer actos con la administración en vuestro nombre. ¿Vale? Entonces, esto no lo podéis permitir. O sea, tenéis que estar seguros de que esa empresa con la que trabajáis, si sois un despacho o una asesoría, tenéis que tener un planteamiento de ciberseguridad muy serio. Seguramente también gastaréis menos que el Banco de España, pero tenéis que tener un planteamiento muy serio. Y de, a ver, yo soy... yo qué sé, pues una clínica dental o una clínica de estética o centro de depilación, da igual. Pues es que estáis custodiando datos y en algunos casos tenéis información médica o información personal de cierto nivel de protección. Bueno, pues de nuevo tenéis que tener una clínica veterinaria. ¿Vale? Pues tenéis que tener bastante cuidado porque estáis protegiendo los datos de vuestros clientes. Es lo que decíamos. A mí a lo que accedieron a través de mi hermano fue a mi teléfono móvil, a mi dirección de correo, accedieron a todo su directorio de contactos. Entonces validaron los datos de todo su directorio de contactos. Entonces, a partir de ese momento, todo el phishing y todos estos correos trampa que me llegaban venían mucho mejor personalizados, porque además pudieron leer en sus cuentas de correo todos los correos que me había mandado. O sea, a partir de ese momento, el nivel de personalización y de acierto con él. O sea, esto no puede, tenéis que pensar, todas las empresas con las que colaboráis, tenéis que pensar en todos los clientes de los que custodiáis información. O sea, a nivel de reputación, esto es demoledor. Pero yo digo, de nuevo, depende del tipo de actividad que tengáis. A lo mejor
una empresa que custodie una información o que tal menor, que tenga un perímetro de exposición a Internet menor, pues tiene que gastarse en esto, me lo invento, 200 euros al mes. Y una empresa que sí que tenga, como decía José Manuel al principio, esto es necesario y al final es un habilitador para todo lo demás. O sea, igual que tenéis que tener una buena infraestructura de comunicaciones, tenéis que tener una buena infraestructura de seguridad. Y esto tiene que ser un habilitador para todo lo demás. ¿Vale? Igual que tener salud es un habilitador para poder hacer vuestro trabajo. Tener salud te hace mejor profesional. Bueno, de entrada lo que te habilita es a poder trabajar, pero es una medida básica, habilitante a poder avanzar. No he dado una respuesta muy concreta, discúlpame, Jaime, porque esto lo que tenemos que ver es sentarnos empresa a empresa, o sea, sentarnos empresa a empresa, ver a qué se dedican, ver el tamaño, ver qué tienen ya puesto en marcha y elaborar, como decía José Manuel, ese plan director, ese plan de qué necesita esa empresa realmente, ¿no? Y al final a medida de cada empresa. Pero está bien traída la pregunta porque realmente es la gran cuestión. Si me lo puedo permitir, Sí. ¿me puedo permitir estar ciberprotegido? Realmente la respuesta sería, ¿te puedes permitir estar desnudo? Sí. ¿Y te puedes permitir ir a una excursión a la montaña sin tener la protección adecuada? Pues no te lo puedes permitir, te lo tendrás que comprar si quieres ir a la excursión, si quieres ir a la montaña. ¿Avanzamos si quieres? Sí. Por tanto, la solución pasa por avanzar en esa versión 3.0 a un modelo con apellido ya, de seguridad gestionada con apellido, para solventar esta parte de cuánto me tengo que gastar. Hay soluciones que funcionan como un servicio, es decir, mediante una cuota mensual que siempre es más digerible que hacer una inversión inicial, puede acceder a seguridad gestionada y que sea un plan integral, como llevamos diciendo toda la mañana, es decir, que te vea una organización desde un punto de vista total, holístico, que se está tan de moda ahora, de 360, que vea todo tu planteamiento, tu organización, tu red, tus empleados, tus suministradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es simplemente la pongo, estamos al revés. Si es que se lo avanzamos. Esta. La pongo al revés, la pongo para que, honestamente, quería impresionar. Es decir, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se pueden tal. No hay un plan cierto para cada compañía. Lo que aquí quiero decir es que es modular, pero sí hay unas necesidades mínimas que por tamaño de empresa debemos cubrir. Como veréis, a la izquierda están las más pequeñas, a la derecha están las más grandes, por supuesto son las que más tienen de esas cajitas. No me voy a entretener en cada una de ellas, pero al final lo que te dice es, la pyme es algo muy complejo, desde 10 empleados hasta 250 empleados. No se parece mucho, pero sí tiene unas necesidades básicas, sí, como dice. Y hay soluciones que seguramente hay que abordar sí o sí, por ejemplo, una necesidad de un firewall para filtrar el acceso a las redes de comunicaciones, a las redes de Internet. Lo que no tiene nada que ver, hay soluciones de firewall muy económicas, de unidades de euro al mes, de solución de firewall en red, y soluciones que ya tienen un coste superior del firewall dedicado, un firewall dedicado que vale como un coche pequeño y que lo vais a tener, digamos, local en vuestra LAN o alojado, dedicado para vuestra LAN. Y esto, una solución de firewalling hay que tener, lo que pasa es que hay que adaptarla a vuestras necesidades y a vuestras posibilidades. Y ya entramos en Innovasur, o en la solución de Orange con Innovasur, que justamente sí funciona como seguridad gestionada. Seguridad gestionada donde esto lo que viene a representar es una solución en forma de capas, como la cebolla, donde hay un núcleo y hay distintas capas alrededor que se van añadiendo. El núcleo es justamente esa parte gestionada. Esa parte gestionada que son servicios más que infraestructura, esos servicios
se proporcionan por algo que se llama un SOC, para los que no sepan lo que es un centro operativo de ciberseguridad, que básicamente es un grupo de profesionales que están velando de esa manera holística por la seguridad de la compañía, y es el que te va a ayudar no solo a decidir qué plan debes acometer, cuántas de esas capas te tienes que poner encima del SOC, sino te va también a monitorizar y a vigilar todas esas capas que vamos añadiendo una a una. No voy a entrar en el detalle, pero básicamente el ejemplo para los que estén menos familiarizados con este tema de la seguridad viene a ser como yo quiero proteger, qué sé yo, mi casa y puedo tener dos opciones en seguridad física. Puedo comprarme la cámara en AliExpress y encargarme yo de instalarla, montarla, mantenerla, mirar cuando me salta una alarmita de que tiene no sé cuánto y no sé qué, y estar yo pendiente de ella, o puedo contratar servicios como Securitas, Prosegur o el que sea, otros muchos que hay en el mercado, que deposito la confianza en ellos. Y ellos me van a poner dentro de casa la tecnología que ellos decidan. Yo ni siquiera sé cuál es. No sé si compran las cámaras en China, en Taiwán o en Pernambuco. Yo lo que confío es en esa central de alarmas, en esos profesionales que hay ahí mirando y vigilando por mi seguridad. Sí, que además tienen derecho, sin que os puedan penalizar a vosotros, a acceder a la policía. O sea, la diferencia entre cuando tú das una alarma a la policía con una alarma de AliExpress es como les avisas dos veces con una falsa alarma, te van a multar. En cambio, si los que avisan Securitas, la reclamación entre la policía es con Securitas, no es contigo. Entonces ellos, una de las medidas que te dan es esa capacidad de administrar la intervención de la policía. Eso es. Y aquí tenemos exactamente las mismas delegaciones. Es decir, nuestros profesionales del SOC están capacitados ante una alerta de seguridad en esos 3 niveles que decíamos antes a responder, y en los casos más graves que ni te preguntan. Sí, este tipo de soluciones de seguridad gestionada, hasta hace pocos meses, yo creo que nadie los comercializaba para pequeñas y medianas empresas. Es ahora que estamos empezando a ofrecer este tipo de solución de seguridad gestionada por un SOC a pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora esto era totalmente inasequible y solo para muy grandes empresas y que se pudieran gastar un montón de dinero. Ahora es cuando ya estamos siendo capaces de tener esto un poquito más industrializado, en el sentido de que el software que se instala filtra mejor todo y caracteriza mejor todo y genera mejores avisos de alarma. Entonces podemos hacer un buen uso de esas personas que están en la central de alarmas, digamos. Eso es. La central de alarmas, imaginaros cuando veis en las películas que lanzan un cohete o cuando veis tal, pues es mucha gente lista, eso es, mucha gente lista con gafas sentados delante de pantallas viendo alarmas. Entonces, esta es la gente que te va a decir en el momento que haya cualquier comportamiento anómalo, cualquier perfil de comportamiento anómalo, automáticamente no es solo que te vayan a avisar, es que van a intervenir. Efectivamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es. Como los delincuentes, no como nosotros, que no estamos 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando. Los delincuentes, sí, los delincuentes sí trabajan 24/7, no porque les guste trabajar mucho, que uno no se hace delincuente porque le guste trabajar mucho, sino porque muchas veces están al otro lado del mundo. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues como decía José Antonio, hemos podido llegar a la pyme con un modelo de seguridad gestionada que es democratizar la seguridad gestionada al gran número de la pyme, básicamente por lo que decía José Antonio, porque hemos conseguido automatizar, industrializar, meter muchísima inteligencia artificial en nuestro SIEM, que es la herramienta que utilizamos para recoger los logs de todos esos sondas que introducimos dentro de los clientes y demás. Segundo, el acuerdo que os podéis disfrutar con Orange, que cuando hay un volumen, pues lógicamente son más accesibles los productos y servicios. Y tercero, que ahora aprovechar hasta el 30 de junio, que se nos acaba, el kit digital para acceder a estas medidas de seguridad que no estaban disponibles hasta ahora, porque en la seguridad gestionada se ha abierto en el kit digital con el segmento 4 y 5 del kit digital. No estaba disponible porque son herramientas relativamente caras en los segmentos más pequeños de empresas. Ahora, de 50 a 250 empleados,
sí podemos acceder con el kit digital. ¿Cómo lo vamos a hacer? El kit digital es algo que ha venido a intentar solucionar este problema de la ciberseguridad y establece como tres grandes categorías en la parte de seguridad, tres grandes programas, que vienen a cubrir tres capas de seguridad. La primera capa de seguridad, la que denomina comunicaciones seguras, tiene que ver con la sede. Allí donde estamos trabajando, ya sea una fábrica, un taller, una oficina, donde hay una conectividad a Internet que proporciona Orange y que hay unos dispositivos conectados que necesitamos que tengan una seguridad en su navegación. Realmente no lo enfoca así el kit digital. El kit digital lo que conectividad, comunicaciones seguras, lo que está enfocado es a proteger a la seguridad cuando se conectan en vía remota, los teletrabajadores. Entonces, abrir una conectividad y voy adelantando cosas porque veo que nos estamos que tenemos que ir rápido. Los teleworkers lo que hacen es levantar una VPN para acceder de manera segura. Nosotros hemos hecho una ordenadora grande. ¿Cómo hacemos la conectividad VPN? Hay muchas maneras de hacerla y maneras más baratas. Hemos ido a coger una que es eficiente y tiene un coste relativamente alto, pero nos da muchas más prestaciones. Y lo que instalamos es un firewall físico en casa de cliente. Ese firewall nos permite levantar el VPN, pero nos permite muchas más cosas. Nos permite filtrar la navegación, nos permite que el SOC pueda acceder a esa navegación, con lo cual vaya a tener una pequeña monitorización y vigilancia, no la seguridad gestionada total, pero también si contratáis el firewall con comunicaciones seguras y con Orange, vaya a tener también un poco de aquello de la seguridad gestionada. Ciberseguridad, lo que intenta proteger es al trabajador. El trabajador no solo al dispositivo que utiliza, que el dispositivo es cualquier cosa que se conecte a Internet, ya sea un móvil, una tablet o un ordenador o servidores, pero también al trabajador en otras facetas, por ejemplo, la formación y concienciación que decíamos antes, y también le protege su cuenta de correo electrónico, su buzón de correo electrónico. Con ciberseguridad, la segunda categoría, protegemos tanto el dispositivo como el correo electrónico, como damos formación y concienciación. Y ciberseguridad gestionada viene a cerrar el círculo. Lo que te da acceso es un SOC y a un SIEM con un criterio de máximos. Es decir, el kit digital te exige como unos mínimos que con nosotros, como ya tenemos el SOC y como estamos dando esto ya a otros clientes que no tienen kit digital, pues lo estamos proporcionando en un criterio de seguridad total y protegemos todo lo que haya en el perímetro o el perímetro extendido de la compañía. Para atrás. Por tanto, y como resumen, con grandes anotaciones y para que os cojáis y por ir terminando, los grandes tips del kit digital. Cubre todo esto de lo que estamos hablando hoy. Y lo cubre también en todo o en parte. Es decir, si hay empresas que ya tienen determinadas cosas, no tienen que contratar comunicaciones seguras, ciberseguridad y seguridad gestionada, sino pueden contratar cualquiera de ellas de manera independiente. Si yo ya tengo desplegado EDR en mi compañía, a lo mejor solo necesito la seguridad gestionada. O si yo ya tengo el firewall, pues el firewall lo dejo fuera. O si no necesito un firewall porque realmente en mi oficina trabajaba poca gente, pues no lo tengo que hacer. Aquí hay algunos términos que me he saltado antes, perdón, y lo estoy recordando ahora mismo. Ciberseguridad, decía que antes que íbamos a decir que era un EDR. Un EDR instalamos concretamente de una compañía que se llama Wasbar, una compañía de primer nivel. Utilizamos solo tecnologías de primer nivel. Decíamos antes que la compra de tecnología era la anterior versión de la seguridad.
no la negamos. Y la tecnología es muy importante. Y cuanto mejor, cuanto de más alto nivel, mucho mejor. Lo que hacemos es dar una capa por encima de la tecnología, ¿vale? Un EDR, Endpoint Detection and Response, son la versión avanzada de los antivirus. Los antivirus hasta ahora lo que hacen es, cuando se conoce un virus, se tiene lo que se llama un fichero, tiene una firma, y hay una lista de firmas, y cuando pasa un fichero por tu dispositivo, lo contrasta contra esa base de firmas y lo considera sospechoso o no. Eso, obviamente, ya hoy los delincuentes es un chiste, le hace boquilla. Cambia la firma. Sí, cambia la firma, correcto. Un EDR lo que hace mira comportamientos. Es decir, un archivo se debería comportar como un archivo, no como otra cosa. Es decir, un PDF se debería comportar como un PDF. Si está intentando ir a la BIOS del sistema, no se está comportando como un PDF. Y dice, detecta, es decir, hace eso con él y responde, que significa que tú le puedes hacer determinadas reglas, que nuestro SOC establece esa regla, que si hace algo que no debería de hacer, responde de una determinada manera. La manera fácil es bloqueo el equipo. Bloqueo el equipo primero para que no se infecte el equipo, pero sobre todo también para que no se propague al resto de equipos, ¿vale? Eso es un EDR. Hoy ya nosotros no instalamos antivirus. Los antivirus de verdad están obsoletos. Hoy instalamos EDR. Son un poquito más caros. Lo siento. Pues dicho eso, esa es la parte que cubre EDR. Quedo para que tengamos en la cabeza dos mensajes muy claros. Comunicaciones seguras es el firewall, ciberseguridad es el EDR, correo electrónico y formación, y ciberseguridad gestionada es el SOC. ¿Vale? Aquí, porque como esta presentación la vamos a divulgar, os dejo una tablita resumen de lo que cubre. Perdón. Para adelante, para atrás. ¿Para dónde voy ya? Voy a la última ya. Vale. Ni voy a intentar pasar por esta diapositiva, pero esta para que tengáis a modo de resumen. Lo que a modo de TIC, las soluciones de seguridad que os van a ir dando cada una de las categorías de comunicaciones seguras, ciberseguridad y seguridad gestionada. Además, he marcado en rojo aquellas que, sin ser requisito exigido del kit digital, nosotros, Orange en este caso, lo da. Sí, lo que hemos hecho es, aunque la administración ha hecho una definición de lo que tenía que incluir como mínimo cada categoría, pues por supuesto cumplimos esos mínimos, pero lo que hemos metido es, aprovechando la tecnología que podíamos poner, dar una solución lo más completa posible, que fuera más allá de esos mínimos exigibles que proponía la administración. ¿Veis que son esencialmente diferentes? Son cosas diferentes. Como decía José Manuel, no hace falta contratarlas todas, hay que ver en cada caso lo que realmente necesitáis. Lo que sí que es verdad es que se apoyan las unas a las otras y las unas en las otras, ¿no? Y digamos que con el conjunto de las tres, pues sí, lógicamente vais a tener una protección muy potente. ¿Cuál es la oportunidad, si queréis ya por avanzar hacia el final? No sé si habías terminado. Aquí suelo decir que precisamente por la parte económica no es la relevante, porque va subvencionada, aunque una subvención que obviamente hay que utilizarla bien, pero yo lo que haría como último consejo es, me voy a un criterio de máximo, voy a probar la tecnología con todas las capacidades que me da, y esto te cubre 12 meses y tengo 12 meses para saber exactamente después que no solo qué capacidad económica puedo dedicarle a esto, sino también cuáles de las tecnologías son imprescindibles o cuáles no tanto. Perfecto. Y finalmente, por concretar en la parte de... A ver, todo este catálogo de soluciones que os hemos hablado lo tenemos tanto en versión subvencionada como en versión no subvencionada, ¿vale? Si sois una empresa de 50 a 250 empleados, 50 a 250 empleados desde el criterio de la administración, que tiene una forma de medir los empleados, que tiene que ver con jornadas completas cotizadas a la Seguridad Social. Es decir, si tenéis 260 empleados, seguro que tenéis 250 empleados
porque seguro que hay alguna persona trabajando en jornada reducida o a media jornada. Entonces, esto hay una forma, que esto si nos escribís ya os decimos cómo de comprobarlo, qué número de empleados considera la administración que tiene, pero yo digo, son jornadas completas cotizadas a la Seguridad Social en los 12 meses anteriores a la solicitud. El catálogo que hemos montado en Orange es todo el que veis en la pantalla, ¿vale? Hay un montón de categorías de solución diferentes. Las 3 en las que nos hemos enfocado hoy en esta jornada son las 3 de ciberseguridad. Como decía José Manuel, es bastante buena idea, aprovechando que os pueden dar bastante dinero, 25.000 euros o 29.000 euros para los servicios de un año. Es un montón de dinero. Probar como si el dinero lo regalaran, en el sentido de que podáis probar un abanico de soluciones más amplio. Y dentro de un año, cuando el servicio lleve 12 años, lo que haremos, no hay penalizaciones, no hay permanencias en estas soluciones, lo prohíbe. Además, el programa de la administración, lo que haremos es ver con vosotros de verdad el detalle de lo que necesitáis. O sea, ese detalle de lo que necesitáis podemos verlo ahora y también podemos verlo después, ¿no? Cuando llevéis un año de servicio. Y a lo mejor cuando llevéis un año de servicio, pues decir, mira, esto sí lo necesito o incluso necesito más. Y esto, pues, quítamelo que realmente lo puedo organizar de otra manera o no lo veo tan crítico, ¿vale? Tenéis este enlace en la presentación que nos lleva también a un formulario que os podéis bajar online que tiene toda la documentación de las soluciones. Y la solución del kit digital incluye un año entero de servicio, formación y puesta en marcha. Yo os digo, siempre sabéis que la parte de formación y puesta en marcha encarece los servicios, porque luego ya es solamente el coste mensual del servicio. O sea, es una oportunidad de este momento de implantación, de poner en marcha y de formaros, de obtenerlo de una forma subvencionada, ¿vale? A través del kit digital. En el kit digital lo que estamos haciendo es apoyaros en todo el proceso de solicitud. O sea, si nos dais 4 datos, pues hacemos la solicitud sin coste en vuestro nombre. Y cuando tengáis el bono, pues vais a poder o no contratar nada y no hacer nada, o contratar y dividir el dinero entre un montón de categorías de solución, ¿vale? Que son las que tenéis en la página anterior. ¿Cómo nos contactáis? Pues os propongo 2 maneras. Una, este número 800 que veis ahí, todos los números que empiezan por 8 asusta un poco, pero este 800 es como un 900, ¿vale? Es un teléfono gratuito y el equipo que os va a levantar el teléfono al otro lado se dedica a este proyecto, ¿vale? O sea, si le decís kit digital, sabe de qué le habláis y si le habláis de ciberseguridad, sabe de qué le habláis, ¿vale? Es un equipo que está especializado en este proyecto que os estamos presentando hoy. Y este otro formulario que veis en la pantalla es el que tenéis accesible en orange.es/empresas/kit consulting. ¿Por qué lo hemos puesto en el kit consulting? Para no mezclarlo con el kit digital. En el kit digital está abierto todavía el segmento de menos de 3 empleados, que es donde están todos los autónomos. Y en el segmento de menos de 3 empleados hay una oportunidad que la conoceréis también, que es esto del puesto de trabajo seguro. Dicho en pocas palabras, que puedes obtener un portátil sin coste. En empresas de más empleados no te permiten esto del portátil, ¿vale? Pero como esto del portátil sin coste está teniendo bastante aceptación, si mezclamos vuestras peticiones en el formulario del kit digital, si ponéis en vez de kit consulting kit digital, sale también la página y podéis poner el formulario. Lo que pasa es que por ahí entran la de Dios de formularios. Entonces, para mantenerlo, digamos, a un nivel un poco más exclusivo y diferenciaros, os estamos proponiendo que hagáis el contacto vía kit consulting o vía en este teléfono, que también está diferenciado desde el kit digital de los autónomos. Básicamente en el formulario o en el teléfono es llamar y en el formulario simplemente con que nos deis vuestro nombre, un teléfono móvil y el CIF de vuestra empresa, el resto ya es opcional y da igual. Con eso ya os contactamos, os va a contactar gente especializada en esto y, nada, y lo vemos. Si os interesa dentro del kit o fuera del kit, con la subvención o sin la subvención. Animaros a aprovecharlo de la subvención, porque al final veis que es un montón de dinero. Habréis oído decir que lo de la subvención es un lío, tiene algo de verdad que es un lío. La ventaja que tiene hacerlo de la subvención con Orange es que llevamos ya más de 15.000 gestionados. Entonces, algo hemos aprendido en estos últimos 3 años de gestionar. Es nuestro lío, no el lío del cliente. Eso es, y además es nuestro lío, efectivamente. Entonces, que en ese sentido sepáis que somos un buen partner para el lío de la subvención. Esto de decir lío no es muy comercial, pero bueno, no os oculto, somos transparentes de que tiene su puntito de complejidad esto de la subvención. Lo sabéis, si habéis pedido una subvención para paneles solares o para un coche eléctrico, sabéis que es un entretenimiento. Bueno, de esa parte del entretenimiento nos organizamos y nos encargamos nosotros. Y nos hemos ido un pelín, queríamos que esto durara 1 hora. Si queréis alguna pregunta adicional, habríamos llegado al final, compartiremos esta documentación
con los que os habéis inscrito y con los que habéis asistido a la sesión. Venga, animaros. ¿Alguna pregunta? Estamos ya fuera de hora para vosotros. Creo que hay una ahí. ¿Hay una? Ah, Sí. perdón, estoy así como esperando a que la hagan y haya una. Vale. ¿Cuál sería la inversión apropiada de una...? No. Ay, perdón, espera, que esto no me actualiza. No lo veo. No está. Léemela si puedes, perdón. Igual no A la ver, leo. espérate, dice. Perdón. Aquí está. Orange o Innovasur ayuda a las empresas a conseguir estas subvenciones. Orange o Innovasur ayuda a las empresas. Sí, es justo lo que estábamos comentando. Seguramente o me he explicado muy mal o confío a lo mejor que la pregunta venía de un poco antes, es anterior a la explicación. Sí. Si nos contactáis, vuelvo a la página anterior, si nos contactáis en ese teléfono o rellenáis ese formulario de ese enlace que viene ahí, que os lo mandaremos también con la presentación, os vamos a pedir 4 datos, porque si no, no lo vamos a poder gestionar, pero lo que os vamos a pedir es que nos nombréis lo que llama la administración representante voluntario, que es como ha definido la administración, la figura de alguien que te ayuda a obtener la subvención. Hay por ahí empresas que te hacen de representante voluntario pero te cobran. Hay por ahí empresas que te hacen de representante voluntario pero te obligan a comprar cosas para ellos antes de hacerte el trabajo de representante voluntario. Nosotros confiamos que estadísticamente las personas son buenas y que en general cuando se toman el interés de que lo hagamos nosotros, algo nos comprarán, pero obligatoriedad no hay ninguna. O sea, si os gestionamos la subvención y luego no nos compráis nada, pues no pasa nada tampoco. O sea, no nos enfadamos ni nada. En general, la gente a la que está luego nos compra algo, y sí, porque si no lo hubiera hecho con otro, ¿vale? Pero esperamos que no hay obligatoriedad ninguna. Os vamos a pedir 4 datos de la empresa, porque si no, no podemos pedir la subvención del nombre del apoderado, de si el apoderado es administrador único, secretario, no sé qué, o sea, cómo se llama el rol del apoderado en el registro mercantil. Con eso ya nos encargamos de la subvención. La subvención, aunque os la pida un representante voluntario, que puede ser Orange, sigue siendo vuestra subvención. O sea, vosotros no dejáis de tener acceso a la subvención, ¿vale? O sea, todas las notificaciones, todo lo que está asociado a la subvención, vais a seguir teniendo visibilidad. Cuando nombras un representante voluntario, lo único que ocurre es que hay como 2 personas que se enteran de lo que pasa: el apoderado de la empresa, el representante legal de la empresa y el representante voluntario. Y en cualquier momento, esto también nos ha pasado, el cliente dice, mira, pues que ya he hecho lo que quería hacer, he comprado, no he comprado, me lo he gastado todo, no, tal, quiero desistir, o sea, quiero parar. Pues nos decís, desiste y desistimos, o desistís vosotros. O sea, vosotros, por nombrar un representante, en ningún momento perdéis el control. O sea, en cualquier momento podéis seguir conectando a vuestra subvención. La ventaja de que esto lo haga un tercero es que el tercero ha gestionado miles. Y entonces tiene personal dedicado a gestionar esto. O sea, la razón por la que estas subvenciones son un poco lío, esto es como cuando haces la declaración de la renta, pues es un poco lío porque tienes que aprender una herramienta y una serie de pasos para hacer una al año. Cuando estás haciendo todo el día declaraciones de la renta, pues hacer la declaración de la renta es súper fácil y súper aburrido, ¿vale? Cuando lo haces solo una vez al año, pues es hasta un lío y te genera muchas dudas. Esto es igual. Cuando te lo hace alguien que gestiona muchas, tiene personal dedicado a esto y lo hace muy bien y sabe además qué significa cada cosa. Cuando te llega una notificación que es una subsanación 11.4, pues sabe lo que es, y cuando es un 14.3 también sabe lo que es y cómo subsanar. Si no, a vosotros os llega el requerimiento y ves el requerimiento y parece que has hecho algo malo, ¿sabes? Porque te llega aquí un documento como muy serio, ¿verdad? Y nada, lo que sí hay que pagar es el IVA. El IVA no es subvencionable. Lo que pasa es que el IVA luego lo conciliáis y lo recuperáis en la declaración trimestral. También ha habido, esta pregunta me la autohago, ¿el tener este ingreso de la subvención tiene algún efecto de cara luego a mis declaraciones fiscales o tal? No, porque lo que tienes es un ingreso y un coste. Me refiero, tienes un ingreso, imagínate que de los 25.000 euros, 25.000 es un bono que te dan. Luego lo que tributa como ingreso o aparece en la fiscalidad como ingreso es lo que te gastes realmente. Imagínate que de los 25.000 te gastas 10.000, pues 10.000 te van a aparecer como ingreso, pero también los vas a tener como coste, porque digamos esos 10.000 son 10.000 de ingreso de la subvención, 10.000 de coste de los servicios. O sea, al final el efecto que tiene a nivel de beneficios y a nivel de tal es neutro y el IVA luego lo recuperáis. Lo único que sube un pelín los ingresos de vuestra empresa, la cifra de vuestra sube un poquito porque ha recibido una subvención, es como en el fondo como si fuera un ingreso de la empresa. Esto está explicado un poco, fiscalidad para dummies, no por vosotros sino por mí, soy un poco dummy, ¿vale?
de la fiscalidad. Esto si necesitáis hablar con alguien más listo, tenemos gente más lista que sabe más de fiscalidad. Y nada más, daros las gracias por vuestra paciencia, animaros, esto es una oportunidad, tenemos para hacer la solicitud de esto hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, aunque para ejecutar, la solicitud, eso es, y ejecutar tenéis, como dice José Manuel, mucho más tiempo, porque desde que solicitas, típicamente van a tardar entre 2 meses o 1 mes y medio en concederte la ayuda, y luego una vez que tienes la ayuda, tienes una ventana de 6 meses para arrancar el servicio. O sea, uno de vosotros que piense, es que esto me interesa un montón, pero vaya lío, ahora no tengo tiempo para esto. No pasa nada, pedirlo os cuesta 1 minuto, cuando le vas a tener que dedicar tiempo a esto, es un poco más adelante. Por esto las subvenciones hay que tener un poquito de paciencia, porque luego tardan un par de meses en conceder. La subvención, por lo que entiendo, es un bono, ¿no? O sea, te dan hasta tanto. Sí, es como si te dieran. Es como un fondo de. Haciendo publicidad, esto es como si te dan un bono del Corte Inglés. O sea, te dan un dinero que tienes disponible para gastarte en el Corte Inglés. En este caso no es en el Corte Inglés, es en agentes digitalizadores y en soluciones del digital. Por eso comentábamos que a lo mejor Orange te ayuda a conseguir el bono y dices, pues mira, voy a hacer lo de la ciberseguridad con Orange, con Innovasur, que parece que se les ve espabilados y que lo van a hacer bien. Y voy a hacer también con Orange o esta otra cosa. Pero esta otra cosa la voy a hacer, imagínate, la página web la voy a hacer con mi agencia, porque yo ya tengo una agencia y yo ya trabajo con ellos y tal, y aunque esto también lo vende Orange, esto prefiero hacerlo yo con mi agencia, que ya les conozco. Entonces, lo puedes hacer unas soluciones con unos y otras soluciones con otros. Y puedes no bastante con todo. Yo diría, José, en esa línea, hay una fecha en deadline que es el 30 de junio, que es inevitable. Sí. No tenemos por qué tomar decisiones antes del 30 de junio. Es decir, podemos solicitar el bono y luego terminar de decidir. Y luego terminar de decidir, aunque la decisión sea, oye, pues no voy a hacer nada, no pasa nada, no hay ninguna penalidad por solicitar el bono, que te lo concedan y después no usarlo. Sí. Si no lo usáis, es como si nunca hubiera existido. O sea, lo único que llega a concretarse en tener algún impacto, tanto en que tengáis que pagar el IVA como en que tal, es lo que de verdad luego consumes. ¿Cómo lo consumes? Desde que te dan el bono, desde que ya tienes la subvención concedida, lo que tenéis es 6 meses para contratar cada una de las diferentes soluciones. Estas que proyectábamos antes, que había como 10 o 12 soluciones. Y podéis elegir 1, 3, tal, en cualquier combinación y con cualquier... Solo hasta ese momento de contratación, cuando tienes que pagar el IVA. Eso es. Cuando IVA, antes no tienes que hacer ningún desembolso. Primero eliges categoría a categoría y cuando te han instalado con éxito esa categoría, que el define que está instalada con éxito, sois vosotros, cuando consideras y das el OK a que esa instalación esté exitosa, entonces es cuando se emite la factura. En esa factura vosotros pagáis el IVA. Lo otro lo paga la administración. O sea, una cosa buena también que tiene este programa, por eso lo han hecho así, es que tú no adelantas el dinero. Habitualmente en las subvenciones vosotros adelantáis el dinero, hacéis el proyecto y luego la administración sabe Dios cuándo te paga o no te paga, o te paga una parte y tal, pero sabe Dios cuándo. O sea, tú haces lo de los paneles solares hoy y cobras cuando Dios quiera, ¿no? Aquí no. Aquí tú lo único que vas a tener es que pagar el IVA, que luego lo vas a recuperar en la declaración trimestral cuando se instala la solución, pero el principal del servicio siempre lo va a cobrar el agente digitalizador directamente a la administración. O sea, aquí el que se queda con la satisfacción de cobrar de la administración, que suelen ser buenos pagadores, pero tardan iba a decir una grosería, tardan mucho, tardan un montón en pagar, normalmente no son los que pagan más rápido. Esa responsabilidad de cobrar de la administración se la queda el agente digitalizador. Y luego, al final del año de servicio, muy importante, esta es una duda habitual también, al final del año de servicio, mes 13, hablamos con vosotros y vemos qué servicio de verdad queréis mantener, cuál no, con qué nivel, con qué coste, y hacemos ya el traje a medida de lo que de verdad queréis a largo plazo. ¿Vale? Entonces, como que te puedes comprar una alarma muy buena, para un año, y luego ya la que dice, pues mira, me quedo esta cámara, este servicio, esto sí, esto no, tal, que ya se adapta. Oye, pues nada, muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarnos hoy. Y gracias sobre todo a ellos. Y gracias, sobre todo, dedicar este ratito, el 9 de abril, a escucharnos y a dedicar 1 hora de vuestro tiempo a pensar en la seguridad. Aprovechar la oportunidad, proteger vuestros negocios, pensad que esto es invertir en vuestros negocios. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.